Hola, sean bienvenidos para una nueva historia, que dicho sea de paso, será la más larga de todo nuestro especial, y por el título, sabrán que no podía ser de otra manera. Como hemos visto durante noches anteriores, los fenómenos paranormales suelen ser muy escalofriantes, pero no hay nada más aterrador en este mundo que saber que tu vida corre peligro, que tu momento de morir ha llegado, y que además será de una forma tan violenta y atroz que ni en tus peores pesadillas habrías podido imaginar algo así. Es por esto que los asesinos seriales son catalogados por muchas personas como unos auténticos monstruos, ya que al carecer de empatía, no tienen ni la más mínima pizca de piedad por sus víctimas. Así que el día de hoy les traigo el caso de un famoso, brutal, depravado y escalofriante asesino llamado Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy. Comencemos. Ted nació el 24 de noviembre de 1946 en el estado de Vermont, en los Estados Unidos. Desde el momento de su nacimiento, Bundy vivió gran parte de su vida dentro de una mentira, ya que al ser su madre demasiado joven y con la ausencia de su padre al fugarse del saber del embarazo de ésta, sus abuelos Eleanor y Samuel optaron por criarlo en su hogar, diciéndole que ellos eran sus verdaderos padres y su madre era su hermana. La infancia de Ted la podríamos considerar como algo difícil, ya que su abuelo era una persona sumamente violenta, y debido al machismo de la época, se comentaba que golpeaba frecuentemente a su esposa, y tenía demasiado controlados tanto a Ted como a su madre, o su hermana en este caso. Para 1950, es decir, cuando Ted tenía 4 años, Lois, la verdadera madre de Ted, decidió que no podía continuar viviendo en un ambiente tan hostil, así que se llevó con ella a su hijo a vivir al estado de Washington, específicamente a Tacoma. Estando ahí, Lois conoció a Johnny Culpeper Bundy, con quien contrajo matrimonio en 1951, y adoptó a Ted como su hijo, dándole incluso su apellido. El matrimonio tuvo otros 4 hijos además de Ted, pero el chico nunca logró tener una buena relación con Johnny, y se fue distanciando cada vez más de él y de su madre, esto debido al nacimiento de sus otros hermanos. Ojo, todavía en este punto, Ted pensaba que Lois era su hermana, no su madre, así que había muchas cosas que él no lograba entender, como ¿por qué tengo que llevar el apellido de este hombre si simplemente es mi cuñado? ¿Y por qué no puedo ver a mis papás? Estas situaciones hicieron de Bundy alguien introvertido. Casi no tenía amigos y sus conductas a veces se podían tachar de antisociales. Además, comenzó a incurrir en actos delictivos, tales como robos menores o espiar a las mujeres del vecindario afuera de sus casas, ese tipo de cosas. Ahora daremos un salto de varios años, cuando Ted logró ingresar a la licenciatura de psicología en la Universidad de Puget Sound. Cabe resaltar que si bien no era un estudiante prodigio, sí destacaba del resto de sus compañeros, además de ser un apasionado sobre todos los temas referentes a su carrera. En 1967, estudiando la licenciatura, conoció a Stephanie Brooks. No sabemos si ese es su nombre real, pero así la encontraremos en todos los textos que hacen referencia a la vida de Ted. Ella se convirtió en el primer amor de Bundy, y al ser proveniente de una familia adinerada, inspiró a Ted para superarse como persona y crearse un mejor futuro, por lo que Ted comenzó a tener varios empleos para ir mejorando su situación financiera. De hecho, en 1968 participó en la campaña presidencial de Nelson Rockefeller, tratando de esta manera de hacerse un nombre importante dentro de la política. A pesar de que la carrera de Bundy sonaba prometedora e iba en constante ascenso, Stephanie decidió romper con él, ya que según ella, no tenía la ambición de superarse ni de lograr algo en la vida.
además de considerarlo como una persona inmadura. Esto dejó completamente devastado a Ted, al grado de que tuvo que abandonar la universidad durante un tiempo, y a pesar de los múltiples intentos para reconquistarla, ella no aceptó, pero nunca rompió contacto con él. Tiempo después, Bundy regresó a la universidad, esta vez para estudiar la licenciatura en Derecho, en donde sería considerado una de las grandes promesas de la siguiente generación. Mientras estudiaba la licenciatura, Bundy logró conocer a Elizabeth Glover, con quien comenzó una relación amorosa, pero todo esto lo hizo sin dejar de tener contacto con Stephanie. Fue durante estos años que Ted logró conocer la verdad acerca de su pasado, descubriendo que aquella mujer a la que siempre consideró como su hermana, de hecho, era su madre, y sus padres, o aquellos a quienes consideraba sus padres, en verdad eran sus abuelos. Esto significó un golpe muy duro para la vida de Ted, ya que todo aquello en lo que siempre había creído se derrumbó en unos instantes. Y ahora lo que no lograba entender es por qué durante muchos años su verdadera madre biológica mostraba un constante rechazo hacia él. A pesar de esto, Ted continuó con su vida, destacándose como uno de los mejores estudiantes de su generación y trabajando en la campaña de reelección del gobernador de Washington, Daniel Evans. Fue tanto el involucramiento de Ted en el mundo de la política que llegó a ser nombrado como miembro del Comité Asesor de Prevención del Delito en Seattle, y más tarde se convirtió en el asistente de Ross David, presidente del Partido Republicano del estado de Washington. En 1973, ya con un futuro bastante prometedor y una carrera que se veía que iba a llegar muy lejos, Bundy logró regresar con Stephanie, pero sin romper su relación amorosa con Elizabeth. Supuestamente, la relación entre Bundy y Stephanie llegó al grado en que Bundy le propuso matrimonio a esta, pero, en un acto de venganza por lo ocurrido en el pasado, Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nada sobre él. A partir de aquí, tenemos uno de los más grandes misterios acerca de la vida de Ted Bundy, ya que no se sabe exactamente cuándo fue que comenzó con su etapa de asesino serial, y aunque su primer víctima de la que se tiene registro fue asesinada en enero del 74, por el modus operandi que él poseía, se cree que pudo haber comenzado mucho, pero en verdad mucho antes de esa fecha. En ese primer asesinato del que se tiene registro, Bundy entró a la habitación de Johnny Lenz, una universitaria de 18 años, a quien golpeó brutalmente con una palanca metálica para posteriormente violarla con una de las patas de la cama. Para ese entonces, Bundy tenía 27 años cuando cometió tan brutal crimen, y a pesar de que Lenz pudo sobrevivir al ataque, lamentablemente quedó con daño cerebral permanente. Casi un mes después de lo ocurrido con Lenz, Bundy ingresó al dormitorio de Linda Ann, una estudiante de psicología de la Universidad de Washington, a quien también golpeó brutalmente hasta dejarla inconsciente, para después proceder a llevársela del campus. Al día siguiente, sus compañeros reportaron su desaparición, aunque la policía no dio demasiado interés sobre esto, y mucho menos investigaron en el dormitorio de Linda, ya que ellos pensaban que probablemente se había escapado con alguien. Obviamente, la policía no intentó relacionar el caso de Johnny Lenz con el de Linda Ann. Desafortunadamente, el cuerpo de Linda no fue hallado sino hasta casi un año después, cerca de las montañas. La tercer víctima de Bundy fue Donna Mason, de 19 años, a quien Bundy secuestró cuando la chica se dirigía a un concierto de su universidad. Lo único que se sabe con respecto al asesinato de Donna es que para ese momento Ted comenzó a utilizar un yeso en el brazo, que había hecho con los materiales de un depósito médico en el que trabajaba. Este yeso le serviría para conseguir la ayuda de las mujeres, a quienes posteriormente subiría a su vehículo para perpetrar el ataque. De hecho, este patrón fue tan famoso que inspiró a Thomas Harris, el creador del Silencio de los Inocentes, para que Buffalo Bill
atrajera a sus víctimas de la misma manera. Llegados a este punto, me parece importante resaltar algunos aspectos. El primero es que con esta tercera chica podemos descubrir que las víctimas de Bundy poseían muchos rasgos similares entre ellas, como el cabello largo de color castaño y peinado de raya en medio. Además, se podría decir que todas ellas eran bastante atractivas. Curiosamente, estos rasgos eran los mismos que poseían Lois, madre de Ted, y Stephanie, su exnovia. Así que podríamos inferir que probablemente Ted buscaba a mujeres que se parecieran a estas dos, para de esta manera poder proyectar en sus víctimas el odio y desprecio que les tenía, y así de algún modo castigarlas por lo que le hicieron. El segundo aspecto a resaltar es que en este asesinato podemos ver uno de sus modus operandi, ya que utilizaba su encanto y atractivo con las mujeres para llevarlas hasta su vehículo, el cual había acondicionado para poder transportar a sus víctimas. Una vez ahí, las golpeaba con alguna herramienta hasta dejarlas inconscientes, para después llevarlas hasta algún sitio desolado donde las torturaba, abusaba sexualmente de ellas y terminaba con sus vidas. Como todo asesino serial, Bundy siempre se llevaba algún trofeo de sus víctimas. Incluso, a veces llegaba a llevarse el cuerpo a su casa. Esto lo hacía para revivir la excitación que sentía al momento del asesinato. El tercer y último punto es que durante el tiempo en que Bundy cometía estos asesinatos, aún mantenía su relación sentimental con Elizabeth, y había ocasiones en las que el mismo día en que cometía sus crímenes pasaba tiempo con ella. A pesar de que ella comenzó a notar cambios drásticos en el comportamiento de su novio, pensó que no era algo de importancia, y nunca quiso hacer caso a esos pequeños focos rojos de los que debió estar atenta. El tiempo entre los asesinatos que cometía Ted cada vez era más corto, y de abril de 1974 a julio del mismo año cobró la vida de otras 6 mujeres con el mismo modus operandi que lo distinguía. Incluso, hubo algunos testigos que vieron a las víctimas, momentos antes de su desaparición, interactuar con un hombre de brazo enyesado, quien les pedía que le ayudaran a llevar sus objetos al vehículo. Esto hizo que el departamento de policía se pusiera en alerta por las múltiples desapariciones y asesinatos de mujeres. Pero Bundy sabía ingeniárselas para lograr despistar a las autoridades, ya que a menudo cambiaba algunos aspectos de su apariencia, tales como la barba o el peinado. Incluso llegó a mudarse al estado de Utah para así distraer la atención. Una vez instalado en su nuevo hogar, se inscribió en la Facultad de Leyes de la Universidad de Utah y al poco tiempo comenzó de nuevo con su cacería. El 2 de octubre cobró la vida de Nancy Wilcox, una pequeña de tan solo 16 años de edad, de quien hallaron el cuerpo 16 años después. El 11 del mismo mes, convenció a una estudiante de nombre Rhonda Stapley para que subiera a su auto y poder llevarla hacia la facultad. Durante el trayecto, detuvo el coche y comenzó a violarla mientras la estrangulaba, pero siempre teniendo cuidado de no asesinarla. En un descuido de Ted, la chica logró escapar de la escena y pudo llegar a la facultad, pero nunca confesaría lo sucedido sino hasta 40 años después, ya que tenía miedo de las posibles represalias que pudieran existir, y además sabía que iba a ser rechazada por sus compañeros en cuanto lo supieran. Una semana después, secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local, a quien violó y torturó durante 5 días. 9 días después de su desaparición, encontraron su cuerpo. Es difícil y repugnante el tratar de imaginarnos la horrible agonía que sufrió esta chica durante todo ese tiempo. El 30 de octubre, Laura Aim, de 17 años, se convirtió en la 4ª víctima del asesino. Mientras la chica regresaba de una fiesta de Halloween, Bundy aprovechó la oportunidad y la secuestró, para después abusar de ella y asesinarla. Días después, encontraron su cadáver
el cual presentaba lesiones causadas por lo que aparentemente fue un objeto metálico. Para este punto, era evidente que había un asesino serial que estaba atacando en varios estados, por lo que las alertas rojas se encendieron en gran parte del país. Los impulsos asesinos de Ted se fueron apoderando cada vez más de él, al grado de que sus ataques eran cada vez más frecuentes, y por lo mismo, era descuidado al tratar de capturar a sus víctimas, e incluso llegó a dejar un poco de evidencia en las escenas. Además, en los últimos homicidios había muchos testigos que lo habían visto con sus víctimas antes de que ellas desapareciesen. El 8 de noviembre, vestido como un policía, Ted se acercó a Carol Darroch para decirle que alguien había tratado de robar su vehículo, por lo que tenía que acompañarlo a la estación para levantar un informe. Carol, a quien no le pareció nada extraño que un oficial se le acercara exactamente a ella y supiera cuál es su coche, aceptó y lo acompañó a la estación. De camino a la supuesta estación, Bundy sacó un arma y trató de esposar a Carol, pero, afortunadamente, le puso las esposas de manera incorrecta, lo que le permitió a Carol poder defenderse y golpearlo, para así salir del vehículo y escapar gracias a la ayuda de un auto que pasaba por ahí. Este momento sería clave para la detención de Ted, ya que por fin había una persona, además de Lenz y Rhonda, que había sobrevivido al ataque y estaba dispuesta a declarar en contra de él. Cuando Carol llegó a la comisaría, narró el incidente y les dio una descripción detallada de Ted y su vehículo, además de obtener una muestra de sangre que se encontraba en sus manos al intentar defenderse. Lamentablemente, el fracaso no había calmado la sed de sangre de Bundy, quien se dirigió al Instituto Escolar Viewmont, en donde secuestró a Debbie Kent, de tan solo 17 años, quien había acudido con sus padres a ver una obra escolar. Cuando los padres de Debbie notaron que ella había tardado demasiado en regresar del baño, reportaron su desaparición, y los oficiales de policía encontraron en el estacionamiento la llave de unas esposas que encajaban perfectamente con las que le habían puesto a Carol. Desafortunadamente, Debbie perdió la vida esa noche y su cuerpo nunca fue localizado. Con la descripción de Bundy, la policía emitió un boletín de búsqueda y su novia, Elizabeth, al ver que el dibujo de la descripción encajaba perfectamente con la de Ted y su vehículo, llamó a la policía, a quienes también les relató sobre los cambios violentos que su novio había tenido durante los últimos meses. Esto hizo que Ted se convirtiera en el principal sospechoso y fuera buscado en todos los estados. El problema es que nadie sabía el paradero de Bundy, quien tampoco se volvió a presentar a su facultad, y mientras los departamentos de policía de varios estados lo buscaban, Ted terminó con la vida de 5 mujeres en el estado de Colorado. Fue hasta el 16 de agosto de 1975, en lo que algo que podríamos llamar fue mera casualidad o tal vez obra del destino, que un patrullero detuvo a Bundy mientras iba en su vehículo, ya que éste se había pasado varias luces rojas y llevaba las luces delanteras del vehículo apagadas. Cuando el oficial revisó el automóvil, encontró todas las herramientas que Ted utilizaba para cometer sus crímenes. Bundy trató de escapar, pero metros después fue capturado y llevado a la estación de policía, en donde Carol Darroch logró reconocerlo y fue acusado por el intento de secuestro de la chica. A pesar de detener al culpable de múltiples asesinatos tras las rejas, la policía poco podía hacer para hallarlo culpable de estos crímenes, ya que no existía evidencia que pudiese relacionar a Ted con el homicidio de estas chicas. El 23 de febrero de 1976, Bundy fue enjuiciado y hallado culpable por el intento de secuestro de Carol, dándole una pena de 15 años con posibilidad de libertad condicional. Ya con Ted cumpliendo su condena, la policía tenía el tiempo necesario para tratar de hallar evidencia y relacionarlo con los homicidios. Mientras inspeccionaban minuciosamente el vehículo de Bundy, hallaron restos del cabello de Melissa Smith y Karen Campbell, y comparando el traumatismo que presentaban en el cráneo
con el de la palanca metálica que Ted llevaba en su auto, pudieron relacionarlo con los homicidios de ambas, teniendo así evidencia suficiente para un segundo juicio, pero ahora por el asesinato de estas dos chicas. Para la preparación de este segundo juicio, Bundy decidió despedir a su abogado y optar por representarse a sí mismo. Y al no encontrar inconveniente por parte del juez, Bundy comenzó a preparar su defensa. Al ser él quien llevaría su propio caso, Bundy gozaba de ciertos privilegios, como no tener que llevar las esposas durante las audiencias y poder acceder a la librería de la Corte del Condado. El 7 de junio de 1977, Ted aprovechó esta situación para escapar de la librería saltando por una de las ventanas, aprovechándose de que el oficial que lo cuidaba se distrajo durante unos minutos. A pesar de que durante la caída se lastimó el tobillo, logró evadir a la policía durante 6 días, mismos en los que vivió en una cabaña abandonada cerca de las montañas. Pero fue atrapado nuevamente por la policía cuando trataba de robar un vehículo para salir del estado, y en esta ocasión fue trasladado a la prisión del condado para evitar que se pudiese escapar nuevamente. Aunque con lo que no contaba la policía es que Bundy pronto se las ingeniaría nuevamente para poder escapar. Esta vez, el 30 de diciembre, aprovechó que todo el mundo estaba más preocupado por los preparativos para Año Nuevo que por la seguridad, así que Ted acomodó sus libros en la cama para que pareciera que estaba dormido, y escapó removiendo uno de los plafones de su celda, lo que le permitió llegar a unos armarios en donde esperó hasta que no hubiese nadie cerca para concretar el escape y ahora sí dirigirse hacia Florida. En esta ocasión, la policía tardó 15 horas en saber que Bundy no estaba dentro de su celda, cosa que más adelante estoy seguro que lamentarán por el resto de sus vidas. Ya en Florida, y con sus impulsos asesinos desatados por haber sido tanto tiempo reprimidos, Ted trató de utilizar uno de sus modus operandi para encontrar una nueva víctima, pero debido a lo descuidado de su aspecto, las chicas no se le acercaban y de hecho lo tachaban de raro. Esto probablemente hizo que una frustración creciera dentro de Bundy, hasta el punto en que no lo soportó más y cometió uno de los peores crímenes de la historia. La noche del 14 de enero de 1978, Ted logró ingresar por una de las puertas de la fraternidad Chi Omega en la Universidad de Florida. Una vez ahí, Ted entró en el dormitorio de Margaret Bowman, a quien estranguló con una media y destrozó el cráneo a golpes, para posteriormente abusar sexualmente de ella. Después, se pasó a la habitación de Lisa Levy, a quien también violó y golpeó brutalmente en la cabeza, además de morderla salvajemente en uno de sus pezones al grado de casi arrancárselos y el trasero. Después, ingresó en el dormitorio de Karen Chandler, a quien golpeó tan fuerte que le fracturó la mandíbula e hizo que perdiera algunos dientes. No conforme con eso, se dirigió a la habitación de Kathy Kleiner, a quien le rompió la mandíbula y lastimó severamente en varias partes del cuerpo. Lo único que detuvo el brutal ataque de Bundy, que para ese momento llevaba alrededor de 15 minutos de haber comenzado, fue que las luces de un automóvil que se estacionó frente a la fraternidad asustaron al asesino y lo obligaron a escapar. Nita Neer, una de las chicas de la fraternidad, sin saberlo, le había salvado la vida a muchas de sus compañeras al llegar en ese momento. Cuando Nita vio que una de las puertas se encontraba abierta y vio que un hombre salió del lugar, pensó que habían sido robadas, pero la escena que encontró al entrar en la casa fue peor de lo que imaginaba. Afortunadamente, Kathy y Karen habían sobrevivido al brutal ataque, pero no todas habían corrido con la misma suerte. Ted, quien no tuvo suficiente con lo que había hecho en la fraternidad, se dirigió al apartamento de Cheryl Thomas, quien no vivía lejos de ahí. Cuando Bundy ingresó a su domicilio, comenzó a agredirla con una violencia inhumana. Los gritos de auxilio de Cheryl alertaron a los vecinos,
quienes llamaron a su apartamento para saber si todo se encontraba en orden. Esto hizo que Bundy desapareciera de la escena y dejara a la chica con vida, aunque lamentablemente Cheryl quedó con problemas permanentes de audición y equilibrio. Esta serie de brutales ataques pusieron a Bundy dentro del radar de la policía, quien sabía que ahora el asesino se encontraba en Florida. Además, fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI. Algunas semanas después de estos asesinatos, Ted secuestró a Kimberly Leach, de tan solo 12 años de edad. Ted le ofreció a la chica llevarla al colegio, quien desafortunadamente aceptó, sin saber que esa misma tarde moriría a manos de ese despiadado asesino. Una de las amigas de Kimberly logró ver que la chica se subió a una van de color blanco. Esto alertó a las autoridades, quienes ahora sabían en qué tipo de vehículo se movía uno de los más buscados. Bundy, tratando de despistar a la policía, robó otro vehículo, para de esta manera no levantar sospechas y poder continuar con la ola de asesinatos. Afortunadamente, días después, un patrullero reconoció las placas del vehículo robado y detuvo a Bundy tras una pequeña persecución. Bundy, sabiendo que si era capturado esta vez no podría escapar, trató de resistirse al arresto, pero el oficial lo neutralizó y esposó, para así poder llevarlo a la comisaría por el robo del vehículo. Sin saberlo, este oficial había capturado a uno de los 10 más buscados por el FBI, y seguramente le iban a dar un ascenso por esto. Ted fue llevado en esta ocasión a la prisión de Florida, en donde fue juzgado por los homicidios cometidos en la fraternidad Chi Omega. Bundy también se representó a sí mismo en ese juicio, y a pesar de querer ganarse a la opinión pública con todo su encanto, la evidencia dejada en la escena era aplastante, y las marcas de los dientes de Ted dejados en el trasero de Levi fueron más que suficientes para que en esta ocasión las personas lo consideraran como un auténtico monstruo, que era sin dudas la encarnación del mal. El 24 de julio de 1979, Ted fue hallado culpable por los homicidios y se le dio la pena de muerte. Un año después, fue juzgado por el asesinato de la pequeña Kimberly, en donde también fue hallado culpable, agregándole otra sentencia de muerte a su condena. Con Bundy desesperado por salvar su vida, comenzó una serie de apelaciones para tratar de ganar tiempo y que cada una de sus condenas fuera expirando. Además de las apelaciones, quiso hacer un trato en el que si las familias de sus víctimas pedían que se aplazara la fecha de su muerte, comenzaría a decir el paradero de cada una de ellas. Pero afortunadamente, muchas de las familias se negaron a esto, exigiendo que la vida de este miserable terminase de una vez. Bundy incluso llegó al punto de prestar ayuda a las autoridades en el caso del asesino de Green River, esto con la finalidad de ganar tiempo. Pero al final, todo terminó cuando el 17 de enero de 1989 fue firmada su sentencia, pactando el día de su muerte para el día 24, es decir, una semana después. Durante sus últimos días, trató de ganar toda la atención posible de los medios, concediendo entrevistas, realizando confesiones sobre algunos de sus crímenes, pero al final, a pesar de lo que hiciera, el día ya estaba marcado en el calendario. El 24 de enero, Ted Bundy fue llevado a la silla eléctrica, en donde fue ejecutado y declarado muerto a las 7:06 de ese día, terminando así con una serie de asesinatos que conmocionó no solamente a los Estados Unidos, sino a todo el mundo. Y con esto terminamos la historia de Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más depravados, brutales y escalofriantes de la historia. Un asesino que se aprovechaba de la inocencia y la buena voluntad de sus víctimas para cometer sus atroces crímenes. Nos vemos el día de mañana para la última historia de este especial de Halloween. Y recuerden que desafortunadamente estas chicas hallaron su fin
al no desconfiar de un extraño. Adiós.